Estamos aquí terminando el año y podemos estar aquí porque muchos no están, muchos se quedaron en el camino. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Creo que hoy les voy a hablar de eso, de un propósito cumplido. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. Los versos del 22. Lucas capítulo 2, los versos del 22 al 38. Dice así la palabra de Dios. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Está hablando del niño Jesús. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones, y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Últimos días. Los últimos días del año, yo sé que son para ir a comprar corriendo cosas para la cena de Nochevieja, pero creo que es una semana para reflexionar, y es de sabio reflexionar en todo lo vivido a lo largo del año, es de sabio. Quizás lo que has alcanzado este año, lo que te habías propuesto, quizás lo que has dejado a la mitad, que estás a medio camino, o quizás las cosas que no has podido alcanzar y que ya posiblemente no podrás alcanzarlas, o tendrás que dejarlas para otro momento. La pregunta es: ¿qué hemos edificado este año? ¿Qué habremos edificado? ¿Dónde estábamos hace un año atrás? ¿Dónde estábamos el 31 de diciembre del año 2016? Aquí dice la pastora. Me refiero en el contexto en tu vida. ¿No estabas? ¿En qué posición? ¿En qué área? Laboralmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. ¿Dónde estabas y dónde has llegado? Es un fin de año más. Yo me acuerdo, estaba hablando la semana pasada de esa primera Navidad, ¿verdad? El gozo luto, hablaba yo de los pastores. En aquella primera Navidad de hace 2018 años aproximadamente, había mucha gente que pasó desapercibida, pero que tenía un corazón dado para las cosas de Dios, un corazón que amaba al Espíritu Santo, un corazón que hablaba, como dice la palabra, la redención de Israel, un corazón que sabía que la sociedad no estaba caminando como tenía que caminar y que había un Dios poderoso que iba a intervenir en la historia de la humanidad. Eso pasó en aquella primera Navidad, hace todo ese tiempo. Y si recuerda usted en aquella primera Navidad, o lo que leemos en el contexto histórico y aún en la palabra de Dios, había un pueblo de creyentes que creían en el único Dios verdadero, como usted y como yo, pero que vivían en una religión, en un ritual, en medio de una sociedad donde había mucho conflicto social, donde había corrupción, donde habían diferencias salariales desorbitadas entre unos y otros, donde habían cargas económicas que muchos no podían asumir, donde había aún tiempos de esclavitud, habían esclavos.
Pero quitando ese conglomerado de personas, había un pequeño grupo de personas que florecían en un espíritu diferente, en un espíritu de esperanza, en un espíritu de fe, en un espíritu de decir, Dios va a hacer algo, Dios quiere hacer algo. Dile que está a tu lado, Dios va a hacer algo, porque Dios quiere hacer algo. No sé si lo dices porque lo repites o porque tú lo experimentas en tu interior. Tú sabes que estamos en ese tiempo donde, como Simeón y Ana, de los cuales hablaré hoy, ellos sabían que algo iba a suceder. En medio de ese espíritu que florecía, de esta minoría de personas, podemos ver a María. María era una chiquilla, una adolescente, una joven humilde. Ella no buscaba popularidad. Ella quizás no buscaba la aceptación de las personas ni destacar. Simplemente María, cuando recibe aquella visitación del ángel, su deseo era someterse a la voluntad de Dios. Era sencilla. Yo me imagino que María era una mujer alegre, de fe, esperando algo de Dios. Ahí vemos a José. ¿Recuerda a José? José creo que era un joven noble, íntegro en su corazón y amante de la palabra de Dios. Y cuando se enteró que la mujer a la que amaba, con la que se iba, estaba a punto ya de desposarse, de casarse, estaba embarazada, él le habrá explicado la historia del Espíritu Santo, pero él pensó, ¿está embarazada? ¿Eso es de otro? ¿O no? ¿Qué habrá pensado? La mujer a la que amaba, a la que iba a entregar mi corazón, ahora me suelta que está embarazada y encima me cuenta una historia de chino. ¿Qué pensaría ese hombre? Y dice que según la palabra, él no buscó venganza, él no dijo, ¿cómo me hiciste eso? Pues ahora se lo voy a decir a todo el mundo para que te apedreen, porque estaba condenada a apedreada por caso de adulterio en aquella época. Dice que la palabra que quiso dejarla en secreto, un hombre íntegro, para que no la apedrearan a ella. Quizás sabiendo él que incluso después de que la dejara en secreto, lo iban a criticar a él. Le iban a decir, qué mal hombre eres, dejaste embarazada a tu novia y ahora la abandona. Él iba a quedar mal. En aquella época, hace 2000 años, completamente diferente a lo que vivimos hoy. Y este hombre dice que escucha la voz de Dios por inverosímil que pareciera, cuando le dice, tranquilo José, el fruto que está en su vientre del Espíritu Santo es. Y todo cambia y él obedece la voz de Dios. Estaban los pastores, de los cuales hablé la semana pasada, obreros que escucharon y obedecieron, sensibles a la voz de Dios, que se sometían a la voluntad de Dios, sin historia, sin rollo, sin problemas laborales. No me pusieron, es que tengo problemas con dejar las ovejas solas porque ni siquiera son mías, y cuando venga el jefe. No, ellos no pusieron problemas laborales, ni familiares, ni económicos o emocionales, que les sirvieran de excusa para no acercarse y obedecer la voz de Dios. Ellos simplemente obedecieron, sin apegos mentales, sin apegos sociales, sin el qué dirán. No aprovecharon la invitación, acudieron donde tenían que estar. Están personajes como estos dos que he leído hoy, Simeón y Ana, viejitos que estaban arrugaditos. Mira, estos dos estaban arrugaditos. Y en esa época no habían cremas faciales ni nada de esto. Bueno, había un tipo de ungüento, que no sé si era mejor que los de hoy, por cierto. Pero ahí estaban Simeón y Ana. Para mí son, especialmente Simeón, uno de mis personajes favoritos de la palabra de Dios. Y eso que apenas aparece ahí en ese capítulo. Porque a veces pienso yo, Señor, yo veré la venida del Mesías. Me dirás, tranquilo Damián, no morirás sin que la veas. Y tendré yo 120 años diciendo, no ha venido el Mesías, vendrá el Mesías. Y cuando digo, chacho, tú no te vas a morir, no, porque Dios me dijo que venía la venida del Mesías, el arrebatamiento. ¿Se imagina yo? Por eso me gusta Simeón. Porque yo espero ver la venida del Mesías. A lo mejor me voy antes, pero yo espero ser como Simeón. Aunque tenga que arrugarme como una uva pasa. Y quedarme sin pelo. Y esta vez sigo esperando el Mesías. Eso estaba pasando con Simeón. Había recibido una palabra de parte de Dios. Y él estaba en torno a esa palabra. Simeón y Ana, ellos celebraron muchos fines de año. No como el nuestro. Saben que los judíos en este año están en el año 5778. Según ellos, de la creación de Adán. 5778. O sea que Simeón y Ana celebraron allá hace 2018 años el año 3760 de la cronología judía, aproximadamente. Yo creo que estos celebraron casi 100 fines de año. ¿Cuántos quieren celebrar 100 fines de año? ¿Quieren celebrar 100 fines de año? Suele ser en octubre, noviembre, no es como nosotros el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios busca y Dios se provee de personas entre su pueblo, porque Dios buscaba entre su pueblo personas que le amaran, gente sencilla, noble, común,
con errores como todos, pero cuyo corazón por encima de todas las cosas tuvieran en su propósito personal e individual hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Este es el mayor propósito que puedes proponerte, aparte de tanto propósito que hay, hacer la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué propósito? Y eso es lo que se habían propuesto Simeón y Ana. 31 de diciembre, como el día de hoy, es para reflexionar cuánto de ese propósito se ha ido cumpliendo este año. Si tuviera que medir los 12 meses, ¿cuán más cerca estoy de la voluntad de Dios, del agradar a Dios? ¿Estaré más cerca o más lejos? ¿Estoy más cerca de Él? ¿Mi fe ha crecido este año? ¿O simplemente se ha mantenido ahí como a trancas y barrancas? ¿O habrá crecido? ¿He madurado? He vencido pruebas, he vencido tentaciones, obstáculos, y eso ha hecho que me fortalezca en el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo se fortalezca en mí, o han hecho debilitarme, han hecho lo que hablaba la pastora, que en vez de calentarme me haya quedado tibio. ¿Qué ha producido? ¿Qué ha provocado? Yo hablaba al principio de año 2017, un año de restitución, y yo creo que lo primero que ha pasado en muchos de vosotros, porque escucho los testimonios, es que han restituido ese lugar en tu corazón para la presencia única y soberana del Espíritu Santo. Esa es la primera restitución que tiene que haber en todas las vidas, porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Y desde ese lugar, de esa restitución en tu corazón, de ese lugar especial donde Él mora, Él ha ido en muchos de nosotros tomando la posesión de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros asuntos familiares, de la familia. Y sé que muchos vemos la vida ahora completamente diferente a como la vimos hace un año atrás. ¿Cuántos piensan? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Ves la vida diferente que hace un año atrás? Dios ha hecho algo. Dice ese verso 25... que había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre lo llama justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Recuerde, estamos en tiempos, acaba de nacer Jesús. El Espíritu Santo no se manifestaba como se manifestó después de la crucifixión y del Pentecostés. Esto ocurrió antes de la manifestación del Pentecostés. El Espíritu Santo se manifestaba con la humanidad completamente diferente porque no había sido pagado el precio del pecado que era Jesús cuando murió en la cruz. Y a pesar de estar en la vieja dispensación, o digamos fuera del tiempo de la gracia, el Espíritu Santo dice que estaba sobre este hombre. La cuestión es, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando en tu vida? Este hombre esperaba la consolación, es decir, la visitación de Dios del pueblo de Israel. Lo esperaba con fe, lo esperaba con ahínco, lo esperaba con ánimo, lo esperaba. Y pasaban los años, y él seguía esperando. Y él decía, Dios dijo que vería al Mesías, que vería al Señor. Dios dijo que lo vería, que lo vería. Y eso era un acto de gozo para él. Y seguramente otros dicen, que eso lo está diciendo los últimos 40 años, viejo, llevas con esa historia 70 años. Pero él seguía. Dios me dijo que vería la consolación de Israel al Mesías y ese plan que va a hacer Dios. Y él estaba en esa esperanza. Estaba esperando, pensando en los demás, pensando en tantos tras esas puertas que necesitan a Dios. Porque a veces pensamos en nuestros grandes problemas, nuestras grandes limitaciones o nuestros grandes fracasos o éxitos, no lo sé. Pero este hombre estaba pensando en los que verdaderamente necesitaban lo que tú y yo tenemos, si es el Espíritu de Dios, la gracia y la obra salvadora de Jesús en nuestras vidas. Pensaba diferente. Y este hombre lo esperaba activamente, lo esperaba, dice que de manera justa y piadosa, esperaba. Porque sabe, el que nada espera, nada recibe. ¿Qué estás esperando de parte de Dios? ¿Qué estarás esperando? ¿Estarás esperando que solucione tus problemas? Yo estoy seguro que Simeón tenía problemas. Claro que los tenía. Fíjense, en esa época no había jubilación ni pensión. No sé cómo se ganaba la vida Simeón, pero no la había. Eso es muy moderno para nuestros tiempos. Hace unas décadas que comenzó eso de la pensión y la jubilación. Y posiblemente dure unas pocas décadas más. Entonces, ¿de qué vivía este viejito? Con casi 100 años. ¿De qué vivía? ¿De qué viviría Ana, aquella viuda? ¿De qué vivirían? Pero no estaban pensando en sus propios problemas. Simeón estaba pensando en que Dios visitara a su pueblo. Está pensando
Es algo, un motivo en tu interior de regocijo, de decir, estamos esperando un avivamiento, estamos esperando un despertar, estamos esperando. ¿Qué estás esperando? Porque lo que esperas vas a recibir. El Espíritu Santo dice que precisamente por esa actitud que él tenía, por esa esperanza, estaba sobre él. Su vida era del agrado del Espíritu Santo. Simeón amaba al Espíritu Santo. No lo conocía como nosotros podemos conocerlo. Estaba fuera de la gracia, estaba en el Antiguo Testamento aún. Pero él había escuchado del Espíritu Santo y el Espíritu Santo estaba como en el Génesis, que se paseaba por encima, miraba cómo Simeón estaba llevando a cabo su vida. El verso 26 dice que por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. ¿Qué palabra te ha sido revelada a tu vida que te mantiene? ¿Qué palabra de Dios? ¿Qué palabra? Porque si no tienes una palabra de Dios que te mantiene, ¿qué te mantiene? ¿Qué te mantiene con el paso de los años? La religión mantiene muchas personas, pero Simeón no se estaba agarrando a la religión. Y Simeón iba continuamente al templo y allí estaba, porque le habían dicho, verás al Mesías. Porque habían dicho, Dios va a hacer algo, Dios consolará a Israel. Y entonces él estaba caminando en esa revelación. Yo veré esta tierra llena de la presencia de Dios, ¿lo crees? ¿Eso te mantiene? Y como yo sé que hay una palabra de que veré esta tierra llena de la presencia de Dios, no me tumba nadie. Sigo para adelante, porque es la palabra de Dios para mi vida y para tu vida, si la has metido en tu interior. Y entonces mañana pueden venir 1.000.000 de problemas. Mañana usted se puede cansar y mandarse a mudar de la iglesia. Y se queda aquí mi madre y mi suegra. Ay, la madre y la suegra, esas son fieles hasta la muerte. Son madre y suegra, ¿qué vas a hacer? Una es la madre mía, la otra es la madre de la otra. ¿Se imagina? Pero aún así, cuando tú sabes lo que te dice Dios, tú vas a seguir adelante. Porque las circunstancias nunca te moverán. Te moverá la palabra de Dios cuando crees y eres un hombre o una mujer de fe. Y eso es lo que te tiene que mover. Pero eso es para todo, para todo. Y si Dios te dijo que tiene un hombre, una mujer de Dios para tu vida, te tienes que agarrar a esa palabra. Te tienes que agarrar fuertemente. Y si Dios dice que va a tener un trabajo digno o que va a levantar una empresa con tu vida, te ha dicho, siempre he tenido el sueño de ser empresario y tener trabajadores y según tu palabra les pagaré el doble del sueldo mínimo interprofesional porque será una empresa para la gloria de Dios. Y si tú lo crees, vas a caminar en eso y te ofrecerán 1.000 cosas, pero tú dices, yo tengo una palabra de Dios para mi vida. Y a esa me agarro. Y esa es la que te tiene que caminar. Por eso Simeón, con sus 110 añitos, seguía yendo al templo. Yo no sé si con bastón o sin bastón. Seguramente sin bastón. Porque la esperanza en Dios, la revelación de Dios te fortalece. Y te trae juventud a tu vida. Y refortalece tus huesos y tu casa. Y entonces tú vas adelante. Por eso no te tumban. Yo no sé si ya estaba viudo Simeón. Yo no sé qué había pasado. En esta época la gente duraba hasta los 50 años, poco más. Y este pasaba de 100. Porque era un modelo de esperanza, un modelo de esperar lo que Dios iba a hacer. Verso 27, esa primera parte del verso dice, movido por el Espíritu, fue al templo. Fue movido, se dejó guiar por el Espíritu Santo. Mire, a veces nos aburrimos de hacer cosas fuera de la guía del Espíritu Santo. ¿Y cuántas iglesias están? Y hacemos nosotros mismos actividades y hacemos esto y hacemos lo otro porque creemos que es lo que hay que hacer. Tiene que mover el Espíritu Santo. Señor, voy a hacer esto. ¿Tu Espíritu Santo, ¿esto Espíritu Santo el que me está hablando? ¿O es una emoción mía? ¿Para qué? ¿Para decir estoy haciendo algo? Claro que hacemos algo. El hecho de vivir ya hacemos algo. El hecho de ser padre, ser esposo, ser trabajadores, ser empresarios, ya hacemos algo. Estamos haciendo algo. La cosa es, ¿quieres hacer algo más? Que sea con la guianza de tu espíritu y que sea el Espíritu Santo de Dios el que te encuentre. Y me sorprende porque fue movido, dice, por el Espíritu a ir al templo. Ese día, él estaba siempre en el templo, pero ese día especialmente fue allí el templo. Porque la casa de Dios, el templo es, como dijo en una ocasión, un punto de encuentro. ¿Lo sabía? Estamos en el punto de encuentro. ¿Qué mejor hoy 31 que estar aquí en el punto de encuentro? ¿Lo cree o no lo cree? Punto de encuentro de una iglesia viva, real, donde el Espíritu Santo tiene que moverse con libertad. Tiene que moverse.
La diferencia siempre la demanda el Espíritu Santo, el Evangelio de Jesús. Y Dios es el Dios de la familia, ¿lo sabía? ¿Lo sabía que es el Dios de la familia? Ay, pensaba yo que no lo sabía. ¿Y sabe cuál es la primera familia que levanta? La familia de los cielos, porque esa es la familia eterna. Esa es la familia que Dios levanta, la primera. Y si tú no levantas, si tú no edificas la familia de Dios, pregúntate, ¿por qué Él debería levantar o edificar tu familia? ¿Por qué? ¿Te lo has preguntado? Si tú no amas la iglesia, si tú no amas la esposa de Cristo, que somos cada uno de nosotros y muchos que han de llegar, y no solamente esta congregación, sino las que están repartidas en esta bendita tierra, si tú no las amas, ¿por qué Dios habría que amar a los tuyos? Piénselo. Porque es la familia de Dios, ¿verdad? ¿Es la familia de Dios o no? ¿Usted qué cree? La familia de Dios, piense. Entender el concepto de familia y de la esposa del Cordero. Y no solamente con eso, sino en toda área de nuestras vidas. Hay quien espera, por ejemplo, ver la mano de Dios en su economía familiar, pero nunca se ha ocupado de la economía de la iglesia de Dios. Entonces tú esperas, Dios, ayúdame, que estoy apurado para pagar el alquiler, que me va a caer el banco. ¿Alguna vez te has ocupado de pagar el alquiler de este local? Piénsalo. ¿Por qué habría Dios de ayudarte si tú has sido mezquino y egoísta? Si no te has preocupado de obedecer tu palabra. Menos mal que Dios es misericordioso. Pero piensa en estas cosas. Piénsala. Y después dice, no, porque a mí nadie se ocupa, a mí nadie me visita cuando estoy enfermo. ¿Tú has visitado a cuántos enfermos? Pon la medida, porque la palabra de Dios es clara. Con la medida que tú mides, serás medido. Y como eso en todas las áreas de la vida. Somos medidos, según la palabra de Dios, allí como hemos sido medidos. Y de lo que nosotros nos hemos ocupado, de eso se ocupará Dios en nuestra vida, especialmente. Ahí está la vida de Ana. Ana, estoy seguro que tuvo una vida dura. 84 años de viudedad. Más los 2 o 3 años que estuvo casada, aquella mujer, viuda desde joven, sin hijos. Los hijos eran los que mantenían a los mayores. Toda la vida, por eso tenían tantos hijos. Sin pensión, sin jubilación. Dura la vida, sola. Yo me imagino a esta mujer muchas veces sola, porque cuando uno llega a 100 años, ya tus amistades se van muriendo, ¿verdad? Y te vas como tú solo. Y después dices, oye, el viejito este de 100 años. Tuvo que ser dura la vida de Ana, si la miramos humanamente. Pero fue una vida llena de la presencia del Espíritu de Dios. Ella aprovechó aquella soledad, no para encerrarse y decir, ay, solita, ya se murió mi hermanita, ya se murió el otro, ya se murió Josefina, ya se murió la otra, ya se murió Tim, ya se murió... Aquello lo que sacó de Ana desde el principio fue amor por la casa de Dios, amor por el pueblo de Dios. La pasión de Ana era servir y eso la mantenía con vida. Y aquel día apareció por el templo. ¿Te habrá guiado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo en aquella ocasión no tuvo ni guiada. Dice, pues Ana está todo... Si la deja, abre las puertas del templo y todo. Ahí estaba Ana, ahí estaba. Su pasión era servir a Dios. No podemos servir a Dios si no servimos al prójimo, porque servir al prójimo es servir a Dios. Y ahí estaba Ana. Jesús lo diría con otras palabras. El que entre vosotros quiera ser el primero, ¿a cuánto le gustaría ser el primero? El primero en recibir la llenura del Espíritu Santo, el primero en ver milagros. ¿Cuánto quiere ser el primero? ¿Alguien quiere ser el primero? El que entre vosotros, dice la palabra, le dice Jesús a los discípulos, quiera ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para... ¿Cuánto has servido este año? ¿Cuánto has servido en tu familia? ¿Cuánto has servido fuera de tu familia? ¿Cuánto has servido a otros desinteresadamente? ¿A cuántos has visitado en el hospital? ¿Cuántos enfermos? ¿A cuántos le has impuesto mano? ¿A cuántos has venido a decir qué hay que hacer? ¿Cómo has servido? Y en base a eso sabrás a dónde te lleva el año que estamos a punto de pisar. Ana fue de las primeras en recibir a Jesús. Aquel bebé, así, de la edad de Emma, 40 días después de nacer, era cuando se presentaba el varón en el templo. Así, ahí estaba. La primera
que recibe a Jesús y no en su corazón. Yo me imagino cuando lo ve aquel niño y dice, María, ¿me deja coger al niño? Y Ana empieza a declarar sobre aquella criatura todo lo que ella recibía en su corazón. En realidad aquel niño Jesús, aquel bebé, era lo que estaba en el corazón de Ana. Eso estaba ofreciendo en aquel momento a Dios. Verso 38, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana tuvo una vida vacía de tantas cosas inútiles que nos distraen del propósito, pero era una vida donde se agradaba la presencia del Espíritu Santo, donde dice que era una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer pendiente de que no faltaba nada. 100 años y no se había retirado. 100 años y no habían ingresado a una pensión. 100 años y tenía una dependencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree que le faltó algo a Ana? ¿Le faltaría algo a Ana? ¿Por qué a nosotros creemos que nos faltan tantas cosas? ¿Por qué será? Porque el corazón lo tenemos apegado a cosas y precisamente cuando tú apegas el corazón a algo, a veces Dios retira su bendición, retira su cobertura, por de alguna manera decirlo, para que te desapegues de eso. Y hay tantas personas apegadas a lo material, al dinero, o a las emociones, o a la dependencia de tantas cosas. Y entonces Dios retira su mano para que tú te des cuenta de que tienes que desapegarte de eso y empieces a creer en esa área de tu vida, en el poder del Espíritu Santo y en la presencia de Dios. Simeón y Ana no se cansaron, perseveraron. Yo estoy seguro que ellos muchas veces en su vida no vieron la mano de Dios. Eran tiempos difíciles. No habían profetas que le dijeran. Seguramente ni oraban por ellos todas las semanas, ni tenían palabra. Era diferente por completo, era todo un ritual. Llegaban al mismo ritual. Imagino que como hacen muchas veces los judíos hoy en día, se ponían a orar así, se tapaban y todo el ritual. Y ahora tienes que levantar la pierna y ahora tienes que levantar la otra. Todo un ritual, toda una movida. Y ellos pueden haber dicho, esto es una historia, no venimos más. ¿No? Ellos perseveraron, no se cansaron. Seguro muchas veces no vieron la mano de Dios, pero sabían que Dios estaba con ellos y su propósito fue cumplido porque tenían el propósito de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios en su vida. Mire, pasaron desapercibidos. Un hombre esperando años y años solamente agarrado a una promesa. Dios me dijo que vería al Mesías. Y cuando ese día suceda ya podré morir en paz. Porque lanzaré las profecías que hay sobre ese niño. Lanzaré lo que he vivido. Lanzaré lo que he recibido de Dios sobre ese niño. Increíble. Fíjese, no son los grandes predicadores, no son las grandes cosas. Es simplemente perseverar y cumplir el propósito de Dios. Y ellos vieron lo que otros no vieron. La gente se sorprendía. ¿Qué está diciendo el viejo? ¿Qué está diciendo el viejo? ¿Qué está diciendo la vieja? ¿Qué están diciendo? Que será el Mesías. ¿Qué están diciendo? María se quedó. Y eso que ya María había recibido la visita del mensajero, de los pastores. Y estaban allí. Y no entendían muchas veces. Pero ellos fueron los primeros, Simeón y Ana, que fueron llegados a ese lugar. Y Jesús no haría el primer milagro, sino 30 años más tarde. Recuerda, ¿verdad? Pero ellos ya lo hemos visto, lo hemos abrazado. Ahora nos puedes llevar. Nuestro propósito ha sido cumplido. Hemos estado agradando a Dios hasta que Él ha hecho su propósito en nosotros. Y ahora, Padre, podemos ir en paz a la presencia de los cielos. Ahí estaban Simeón y Ana. Presentaron lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón era Jesús de Nazaret. Ese niño estaba en su corazón. ¿Qué fruto presenta? Porque el niño no era de ellos, ¿o sí? Simeón dice que agarró al niño como si yo le quito ahora a la niña. Déjenme la niña. ¿Se imagina Simeón? Simeón tuvo que llorar de alegría. Él tendría que el niño cogido lloraría diciendo la salvación de Israel. Los propósitos de Dios. Las cosas que va a hacer Dios a través de tu vida. Lo que llevo años esperando y orando y creyendo. Y Ana, ahí estaría Ana. Las madres son peores, las abuelas, las mujeres.
Ana seguramente no pudo cogerla porque le temblaba todo el cuerpo. Porque sabían qué significaba aquello. ¿Verdad, mi nombre de Jesús? ¿Se da cuenta? Lo que venía nuevo de Dios. Nadie sabía que se estaba partiendo el tiempo en dos, de la vieja dispensación a la gracia. Y ahí estaba aquel viejo y aquella vieja, esperando y creyendo y confiando y dando gracias a Dios. Entra Ana y lo que hace es dar gracias a Dios, y yo creo que revoluciona ahí el templo. Es el Mesías, es de Dios, traerá salvación. La vieja se volvió loca y encima dice que ya se puede morir, que ya está contenta, que ya ha sido años esperando. Pasaron desapercibidos por años, pero el propósito lo estaban cumpliendo. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo nuestro propósito? Hay muchos propósitos, pero yo voy a decir a la base del propósito. La base del propósito es hacer la voluntad de Dios en tu vida, es agradar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Si no está esa base sobre que se edifica todo lo demás, no habrá nada. Por eso este año ha sido un año de restituir esa presencia en cada uno de nosotros, en esa profundidad que Él quiere llevarnos. Entonces, 2017 cerramos con ese propósito, pero yo sé que el 2018, como anunciaba la pastora y hemos estado anunciando, es un año de propósitos cumplidos. Porque si tú estableces el propósito supremo de hacer la voluntad de Dios en tu vida y de agradar al Espíritu Santo, todos los demás propósitos se edifican sobre esa roca que es Cristo. Y veremos cosas maravillosas. Lo que has determinado y propuesto en fe, eso vas a alcanzar. Y ya yo tengo el mensaje de la semana que viene, que tiene que ver con propósito, que tiene que ver con cosecha y que tiene que ver con recompensa. Y es maravilloso hablar de propósito, ¿cierto? Y de cosecha, más maravilloso. Y de recompensa, más maravilloso. Pero decía hoy a los líderes, es un arma de doble filo. Porque estamos hablando de cosecha. La pregunta es, ¿qué has sembrado? ¿Qué has estado sembrando todo este año? Eso vas a recoger el año próximo. ¿Qué has estado haciendo, como hablábamos antes, para que Dios te retribuya, para que Dios te recompense? Porque si has hecho lo que a Él le agrada, la recompensa será buena. Pero si has hecho lo que a Él le desagrada, ¿qué recompensa tendrás? Eso dijo Jesús. Propósito, recompensa, año de cosecha. Los que han sembrado, cultivado, regado y esperado con fe, como Simeón y Ana. Un día, de la noche a la mañana, de pronto, Simeón está y dice, vete ahora mismo al templo. Y Simeón diría, no, Espíritu Santo, es a las 3 de la tarde cuando les habla de la oración. No, vete ahora, Simeón. Y lo guía al templo, porque había alguien esperando por él. Y Ana, que estaba siempre allí, está guiado. Y de pronto, ellos no sabían que era ese día, pero ese día se manifestó la gloria de Dios. Dios se va a manifestar, mis hermanos. ¿Lo sabían? Mucho más de lo que ha estado haciendo este tiempo. Mucho más, mucho más. La pregunta es, ¿aprovecharemos la oportunidad? ¿Se imagina Simeón que dice, hoy no tengo ganas, hoy no? ¿Se imagina? Hoy no quiero. ¿Cuántas oportunidades perdemos sin ser conscientes? ¿Cuántos trabajos, tantas cosas que Dios ha preparado en ese momento? Y cuando tú sabes que tienes que hacerlo, dices, ay, pero hoy no, hoy sí que no voy a ir a buscar, hoy no. Pero era el día señalado por Dios. Pero tú no fuiste porque ya estabas cansado de buscar. Y lo perdemos. Tantas cosas nos perdemos. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar, sé paciente. Esta gente fue paciente, fiel en fe, en amor, perseverando. Y sabe, te voy a decir una cosa, un hijo de Dios que ama a Dios jamás dejará este mundo hasta que su propósito sea cumplido. ¿Sabe lo que significa? No tiene que tener miedo, no tema a la muerte, no tema a un accidente, no tema a una enfermedad, no tema nada. Usted se va a ir, si ama a Dios, cuando su propósito sea cumplido. Y es más, Dios le va a decir, despídete que ya has cumplido el propósito. Sería bueno, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría morir como Simeón y Ana?
Ahora sí, ya podemos dormir en paz. Y yo creo que ese viejo salió de allí, la viejita Ana, se despidieron de los pocos familiares que les quedaban, o si alguno, y nos despedimos de todo porque ya esta noche no pasamos. Nos vamos a acostar y mañana nos vamos a levantar. Porque ya hemos cumplido el propósito. Se ha cumplido. Y ya sabemos mucho más allá, porque ellos ya vieron la gloria de Dios. Es más, ellos vieron mucho más, ellos han visto cosas que aún nosotros no hemos visto. Porque ellos sí entendieron que traería la paz a Jerusalén. Y lo vieron en sus mentes, lo declararon con su boca. Y no está hablando de esta Jerusalén que todavía está en guerra, ¿verdad? Hace 2000 años, esta gente tiene más visión que muchos de nosotros. Simplemente porque agradaron y bendicieron la presencia de Dios. Mi amada familia, si te has propuesto agradarle en todas las áreas de tu vida y hacer su voluntad, solo puedo decirte que cerramos este año como Ana, dando gracias, dando gracias, dando gracias. De gracias a Dios, diga gracias Señor, da gracias Señor. Y le damos la bienvenida al año que viene, porque la próxima vez nos reuniremos aquí el año que viene, un año de cosecha, un año de recompensa, un año de la bendición de Dios y del propósito en nuestras vidas. Simeón y Ana levantaron a aquel niño, pero nosotros tenemos algo que levantar y es el Espíritu Santo en tu vida. Levanta el Espíritu Santo en tu vida, que Él sea el que ilumine y vas a ver a dónde nos va a llevar Dios, a eso maravilloso. Levántalo dentro de ti y da gracias de antemano por lo que Él va a hacer allí donde vayas, ahí donde estés. Esa fue la oración de Simeón, esa fue la oración de Ana. Quizá pasaron desapercibidos para los hombres, pero el Espíritu Santo estaba sobre ellos. No intentes destacar delante de los hombres. Destaca en la intimidad. Que el Espíritu Santo se fije en tu vida. Que sea grata a tu vida al Espíritu Santo y deja que Él va a hacer todo lo demás. ¿Lo crees? Ponte en pie conmigo hoy.